Bien, entonces comenzamos la grabación. Estamos en la presentación de noviembre de la sesión de nuestro laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy día con alguien que es parte del grupo hace ya harto tiempo, Carolina Valenzuela, presentando el trabajo Animales para la Ciencia, Taxidermia en los gabinetes escolares chilenos, siglos XIX y XX. Así que te dejo la palabra. Muchas gracias por tu presentación, Carolina. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias colegas por su presencia. Paso a presentar, quisiera compartir con ustedes un PowerPoint, así que voy a compartir pantalla si es posible. Ah, ya. Bueno, por mientras le voy comentando. A principios de este año comenzamos con un proyecto interno que se llama Animales para la Ciencia, Taxidermia en los gabinetes escolares chilenos, que está financiando la Universidad Autónoma de Chile, y surge también a raíz de un interés en seguir ahondando algunos temas que quedaron, digamos, en el Fondesit de Iniciación de Gabinetes, ¿cierto? Antigüedades y Naturaleza, la circulación interoceánica de objetos de los primeros gabinetes de historia natural. Desarrollamos ese Fondesit en el periodo 2018 al 2020, y la verdad que quedaron muchas cositas por trabajar, y entre ellas justamente el tema de la presencia de gabinetes escolares que se relacionan estrechamente con la actividad de los naturalistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. También nos dimos cuenta durante el desarrollo de esa investigación del Fondesit de Iniciación que la taxidermia era una de las partes de las colecciones de los museos, pero también de los gabinetes, que había sido hasta este momento poco estudiada, aunque hay varias iniciativas que hoy en día apuntan a seguir profundizando sobre las piezas de taxidermia existentes tanto en los museos como en los gabinetes escolares, los pocos que van quedando, la verdad. El interés también vino animado por una petición del Museo de Historia Natural de Valparaíso, que me solicitó buscar más información y escribir sobre un taxidermista del siglo XX, que era José Carpeneto Corsiglia, que fue el autor de las principales colecciones de taxidermia de ese museo para el siglo XX. Y ahí, claro, pudimos ver en parte el gran potencial que tenía esta disciplina, la interdisciplinaridad que permite, porque también nos conecta con personas especialistas en zoología, veterinaria, a los mismos taxidermistas. Entonces ha sido muy rico adentrarse en este mundo, y además que esto se vincula fuertemente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico, con una intencionalidad clara de los gobiernos de principios del siglo XX en iniciar una modernización pedagógica, donde estas piezas eran claves, ¿ya? Eran claves dentro de ese proceso, y tenían la función, ¿cierto?, de ayudar a comprender, ¿ya?, la historia natural, las especies naturales, y eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno, este proyecto bueno, yo soy la responsable, pero también cuento con un coinvestigador quien me ha ayudado muchísimo en esta tarea, que es el doctor Raúl Sánchez Andaur, también de mi universidad. Planteamos como un objetivo general construir una historia de la taxidermia vinculada a los gabinetes de historia natural presente en los principales liceos chilenos entre los siglos XIX y XX, considerando especialmente el fin pedagógico de la taxidermia y reinterpretando ese rol a la luz de los avances internacionales que se han realizado en el último tiempo. Como objetivos específicos, indagar en fuentes primarias y secundarias sobre el valor pedagógico de la taxidermia en estos gabinetes, eh, comparar las distintas prácticas y enfoques que acompañan a las piezas de taxidermia, porque ciertamente, como dicen algunos autores, es una piel de un animal, ¿cierto? Es la piel de un animal, pero con muchas interpretaciones. Entonces, es importante ir de a poco, eh, ir analizando e indagando sobre las distintas interpretaciones a las que se puede prestar justamente una pieza taxidermizada.
También intentaremos establecer el propósito y la función de estas piezas al interior de estos gabinetes, desde las primeras producciones que encontramos a las tendencias actuales. Y aquí estamos abocados a una labor muy lenta en este último objetivo: elaborar una base de datos que registre las principales piezas de taxidermia que aún se conservan en los liceos del país y su geolocalización, para contribuir a la sistematización de la información sobre este patrimonio histórico. Eh, Bien, partimos de la base que el rol pedagógico que van a tener estas piezas de taxidermia va a ser sumamente importante, sobre todo considerando algunas innovaciones en los programas de enseñanza que se van a dar a fines del siglo XIX, entre ellos la implementación de un método intuitivo de enseñanza y el método concéntrico, que no son exclusivas de Chile, sino que en la misma época también se están implementando estos cambios en Argentina y en Brasil, donde podemos ver procesos muy similares al nuestro, solo que han sido estudiados en mucha mayor profundidad. Son corrientes pedagógicas que favorecen el aprendizaje práctico de las ciencias naturales, y que por tanto también esto conlleva un compromiso de parte del Ministerio de Instrucción Pública de la época para adquirir materiales pedagógicos, donde por supuesto la taxidermia es solo una parte de un gran conjunto de materiales que se adquieren. Están los gabinetes de física, por ejemplo, que también son gabinetes muy completos, poco estudiados aún. Eso ya no es objeto de nuestro estudio, pero encontramos piezas maravillosas en muchos liceos. Están, por supuesto, todos estos pósters didácticos de la época, especies de papel maché, y entre ellas también hay un presupuesto importante para la compra de animales taxidermizados, porque forma parte de esta modernización pedagógica que se emprende en esta época. Como decíamos, esto no es exclusivo de Chile, sino que es parte de una tendencia internacional, más global. Y aquí tenemos un antecedente muy importante que nos indica que todavía hay mucho camino que recorrer con respecto a esta temática. Hay investigaciones que cuentan, por supuesto, con muchos investigadores asociados y un presupuesto importante, y que ha ayudado a destacar, ¿ya?, estos gabinetes escolares. Hay un proyecto fascinante que es este de ciencia y educación en los institutos madrileños de enseñanza secundaria, el proyecto CEIMES, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahí comparto la página con ustedes, porque es realmente fascinante el trabajo de recopilación que han hecho, y hoy en día estos institutos madrileños tienen organizados ya museos muy completos y que han sido revalorizados para seguir teniendo una función pedagógica para sus estudiantes. Este es un referente internacional y un ejemplo a seguir, digamos, para futuras investigaciones, en el sentido de cómo se puede apoyar y se pueden hoy en día reinterpretar estas piezas. Por ejemplo, en el Instituto San Isidro de Madrid, los profesores también están muy involucrados con este museo, y son los propios alumnos los que son instruidos para ser de guías de museo, y también valorar su patrimonio. Em, lo que realmente vale la pena, o sea, es precioso ver cómo los niños se involucran cuando, ¿no es cierto?, hay un proyecto potente detrás que les demuestra, ¿cierto?, la trayectoria de su institución, de su liceo, de su colegio, en este caso de su instituto, y también valoriza estas piezas increíbles. En Chile también tenemos piezas increíbles, pero a lo mejor no en muchos lugares expuestos de la manera que aquí aparecen, por ejemplo. Los gabinetes escolares en Chile, ¿verdad? En esa época hay presupuesto del ministerio para que cada liceo compre y complete su gabinete. ¿M? En este proceso van a participar, y vamos a ver ahí algunos testimonios, también los naturalistas chilenos y extranjeros que trabajan en Chile y que también van a ofrecer sus servicios para preparar gabinetes escolares.
Aquí tenemos la disposición original de un gabinete de ciencias naturales del Liceo Gregorio Cordovés de La Serena. Ya, la foto no tiene fecha, fue compartida por la profesora que dirige el taller patrimonial, y como vemos ya son especies realmente increíbles que también se combinan con algún modelo anatómico que podemos ver en el fondo. El infaltable cóndor, que se dice, yo todavía no he encontrado el documento, pero estoy tras de él, de ese documento, que en todos los liceos tenía que haber dentro de esa colección un cóndor taxidermizado. No puedo afirmarlo porque no he llegado al documento, pero me dicen que existiría ese documento. Y una serie de animales que se traen desde el extranjero. Aquí vemos, por ejemplo, el chimpancé, aquí al fondo, debía haberlo marcado, lo vemos puesto, ¿no es cierto?, eh, en exhibición, y aquí cómo se encuentra actualmente, está dentro de una sala, ya una especie de bodeguita del Liceo Gregorio Cordovés de La Serena. Está inventariado, este es uno de los liceos que tiene sus piezas inventariadas, todas, no solamente los animales, sino que también todos los instrumentos científicos. eh, y bueno, los registros corresponden a 1922, pero los tienen completos. Y aquí aparece este chimpancé, del cual no aparecen más datos, tampoco aparece el lugar donde fue adquirido, pero sí el precio que costó en su momento. El Liceo Gregorio Cordovés ha logrado algo bien importante, que es construir un museo, una sala museo, que les ha permitido mantener estas piezas. Ellos se han presentado a diversos proyectos que les han permitido eh, eh, comprar, ¿no es cierto?, las, ¿cómo se llama esto? Para exhibirlo, las vitrinas de exhibición de las piezas. Por ejemplo, está este caimán también inventariado, son piezas impresionantes, el cóndor, eh, y creo que no traje el oso polar, porque también tenían un oso polar. Tenemos otros liceos que originalmente tenían gabinetes muy completos y que hoy en día están, bueno, que desaparecieron. Por ejemplo, el Liceo Enrique Molina de Concepción. Ellos también tienen un taller patrimonial donde van a ir valorizando, por supuesto, todas las piezas y lo que queda de los antiguos gabinetes, pero a día de hoy tienen pocas piezas. Hay sí inventarios y documentos de la época que están bien conservados, pero de las piezas antiguas, por ejemplo, solamente les quedaba esta mandíbula de quino y alguna fotografía del gabinete de física. Eh, Otros estudios que también están potenciando el estudio de la taxidermia es un fondar regional que realizaron Daniela Balieiro y Caterina Mejías. Ellas investigaron, ¿no es cierto? Su investigación versó sobre el taxidermista chileno, rescate de un oficio tradicional en amenaza de extinción, y ellas rescataron y fotografiaron las piezas existentes en la colección del Museo del Colegio Alemán de Santiago, donde también podemos ver que hay un interés, ¿no?, de rescate de este patrimonio, como podemos ver aquí en esta fotografía. Yo quise copiarlas un poco y también mandé a sacar unas fotos pro de una pieza taxidermizada de un colegio a lo mejor menos conocido, que es el Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó. Bueno, hasta allí llegamos, digamos, eh, a raíz de que supimos que también tenían piezas muy antiguas de taxidermia y, como ustedes pueden ver, ya en bastante mal estado, porque no hay como ni políticas ni presupuesto para mantener estas piezas que a lo mejor sí pueden durar alrededor de 100 años, pero que tienen un deterioro rápido si no se hace nada por ellas. Entonces, también quisimos, la fotografía es bonita, pero evidenciamos claramente el deterioro de las piezas de taxidermia que encontramos en este establecimiento. Otro liceo importante que tuvo en su momento muchas piezas fue el gabinete que existía en el Liceo Eduardo de la Barra, que era el Liceo de Hombres de Valparaíso,
y que a día de hoy también se han perdido muchas cosas y otras se han ido llevando al Museo de Historia Natural de Valparaíso para su reparación. Aquí tenemos parte del gabinete, ya, con algunos objetos en formol, pero este era el gabinete que existía en la década del 80 y del 90, que estaba ubicado justamente al lado de la biblioteca. Pero hay algunas piezas que están siendo reparadas dentro del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Aquí tenemos en esta fotografía el taxidermista del Museo de Historia Natural de Valparaíso, que está justamente posando con las piezas pertenecientes al gabinete del Liceo Dardo de la Barra. Aquí, como vemos, también hay piezas que están ya un poquito mal tenidas y aquí vemos el conjunto, digamos, de las piezas que se han rescatado eh, y que se están reparando a día de hoy y preparando para su devolución. Porque sí hemos detectado que no, hay un interés general, no somos solo nosotros que estamos preocupados de la taxidermia, sino que hay ahora en marcha varias iniciativas para este rescate patrimonial. Lo que había comentado anteriormente, hay un papel importante de los naturalistas, los que formaron los primeros museos de historia natural en Chile, que se relacionan también con la formación de las colecciones escolares. Por ejemplo, en este libro de comunicaciones relativa a la instrucción pública, Filippi ya dice en 1876 la importancia de que cada liceo tuviese una colección zoológica y geológica. Habla de formar una colección zoológica para un liceo del objeto más representativo. En esto también está muy involucrado el naturalista inglés Edwin Reed, que va a preparar de forma constante y va a vender gabinetes de historia natural a varios liceos. En algunos casos, el Museo Nacional, que era más poderoso, entregaba piezas a los liceos, sobre todo a los que carecían a lo mejor de presupuesto para poder tener sus propios gabinetes, y en otros casos se vendía. Edwin Reed va a ser claro y va a decir que es imposible enseñar historia natural sin una colección de animales y plantas. ¿Ah? Dice entonces ahí que, y cómo enseñar a leer sin libros. ¿Ah? Entonces ahí él dice que se va a poner justamente a la elaboración de varias de estas colecciones. Después tenemos después otros correos también de Filippi, donde dice que justamente las piezas repetidas que ellos van teniendo en el museo podrían formar el núcleo de otro museo, de un liceo provincial. O sea, están preocupados justamente de surtir a los liceos de las piezas, ¿cierto? De algunas piezas que pueden ir quedando. Después, lo mismo aquí, cuando se habla de los ejemplares de reptiles, en el año 85, hay que remitir muchas de estas para el fomento de la enseñanza de la historia natural al Liceo de Concepción, junto con una porción de aves europeas. ¿Ya? O sea, sabemos que estos liceos, por supuesto, contenían piezas, de estas, por supuesto, ya no queda nada. La idea es el fomento de la instrucción pública. También fuentes que nos dicen que las niñas también poseían gabinetes escolares, sin embargo, no eran prioridad. ¿Ya? Más bien dice que Reed les va a juntar algunas piezas, ya a Reed le preocupan, porque hay gabinetes donde todavía faltan, ¿cierto? Falta completarlo. Entonces actualmente, dice el Liceo de Niñas de Concepción, necesita con urgencia un gabinete y he tomado la libertad de enviar algunas muestras de las más urgentes. ¿Ya? Y así entonces vemos que también, por ejemplo, hay otro liceo de niñas en Talcahuano, donde igualmente un gabinete hace falta. Y aunque nunca fueron prioridad y la enseñanza de la historia natural era algo que se veía de forma muy superficial en los liceos de niñas, sí hay preocupación por también conseguirle algunas piezas. Lo que nos hemos dado cuenta en esta investigación, que la verdad que también ha ido bastante lento, porque este año ha sido un año difícil para avanzar, pero esperamos
en los próximos meses poder avanzar más en esta investigación, que son de gran apoyo, por supuesto, la revisión de los inventarios existentes en los liceos. ¿Ya? Hay algunos liceos que tienen la suerte de tener sus inventarios digitalizados, otros todavía, ¿verdad?, lo tienen así en papel o han ido digitalizando de a poco. Nosotros hemos ido transcribiendo algunos inventarios gracias a este proyecto y compartiendo también, por supuesto, esas transcripciones con la misma institución, y nos damos cuenta entonces del valor de esto frente a la destrucción de las piezas. Aquí tenemos, por ejemplo, una especie en deterioro del mismo Liceo Gregorio Cordovés de La Serena, y vemos, claramente cómo a veces no están los recursos suficientes para mantener en buenas condiciones estos testimonios históricos de las formas y de los métodos con los que se enseñaban las ciencias naturales a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunas de las principales dificultades que hemos tenido con esta investigación ha sido, yo estoy tocando aquí cosas que no, a ver, una de las principales dificultades que hemos tenido ha sido que los liceos se abran a entregarnos información. Eso ha sido súper lento. Se ha ralentizado más con la pandemia, pero sí, no todo el mundo quiere colaborar o quiere abrir sus inventarios o las pocas piezas que quedan. Entonces, hemos tenido que hacer ahí un trabajo diplomático muy grande para ir de a poquitito abriendo puertas. Por ejemplo, sabemos de la importancia de un gabinete, ¿cierto?, espectacular en el Seminario San Rafael. Vamos a ir allí, vamos a averiguar, estamos en conversaciones. Sabemos también que hay importantes liceos de niñas que tienen, ¿ya? El Liceo Munátegui en Santiago, estamos casi seguros que deben haber piezas valiosas, sin embargo, no hemos tenido respuesta de las autoridades. Entonces, esas son como las principales dificultades con las que nos enfrentamos, sobre todo en vistas a crear una base de datos que pueda recopilar información de las piezas que actualmente existen, valorar la función didáctica que tuvieron desde una perspectiva histórica y también reflexionar sobre una posible resignificación de esas piezas en el contexto, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad contemporánea, comprendiendo también este proceso de modernización pedagógica en la que se involucraron activamente los naturalistas, ¿ya?, de la época, y que muchas veces pensamos que las grandes innovaciones pedagógicas han venido en el siglo XX y podemos mirar el siglo XIX ¿ya?, con una, de verdad, una metodología que a día de hoy a muchos nos parecería innovadora y que involucraba también la necesidad de esta enseñanza práctica y esa relación del estudiante con especies que a lo mejor no iba a tener la oportunidad de conocer si no fuera por medio de este conocimiento, de esta reinterpretación de ese animal taxidermizado que busca, al que se le busca infundir esta apariencia de vida y que lo convierte de alguna forma en un enlace entre el observador y la naturaleza. Entonces, en eso estamos durante este año y parte del próximo año, y esperamos al menos poder sacar, aunque sea una base de datos modesta, pero que una pequeña base de datos. Así que le agradezco mucho el espacio, ¿ya? Y quedo, bueno, atenta a sus preguntas y comentarios y observaciones también. Ok, muchas gracias entonces por la presentación. Este trabajo vamos a empezar una discusión, está conocemos ya lo que ha ido avanzando todo este tiempo y es muy emocionante ver cómo este trabajo ha ido involucrando otras aristas. Y por ese lado te quería hacer una consulta, digamos, porque antes de abrir un poco la discusión, las aristas, yo estaba notando, tiene que ver con varias cosas que son re productivas en términos de cómo hemos ido trabajando. Ahí parece que ahí tuvo que ir a hacer algo. Vamos a esperarla. Te estamos esperando, no te preocupes. Ay. Vamos Sí, perdón.
Sí, no te preocupes, sí. ¿Quieres que paremos un poco No, ya está listo. Sí, ya. Sí, Bueno, disculpen, señor. ponte los audífonos si quieres, te esperamos. Sí. Lo que, lo que yo estaba diciendo era que el tema de trabajar estas colecciones que todavía existen plantea muchos, digamos, o sea, en el fondo muestra las aristas y los elementos involucrados en el estudio de las colecciones. Porque en primera instancia, y nos ha pasado a nosotros en nuestro trabajo que hicimos sobre el Museo de Historia Natural, que tú lo sabrás bien, Carolina, en primera instancia las instituciones se niegan a dar información. No les gusta pasar la información, difícil ver las colecciones, es difícil ver los inventarios cuando hay, porque lo primero que existe en las instituciones es primero una suerte de temor, si que les puede pasar algo a las colecciones, que un poco la idea de que las cosas funcionan bien cuando nadie las toca ni las ve, es como los computadores que compraban al principio en los fines en los 80 y que nadie los tenía que tocar porque se les podían echar a perder. Entonces nadie lo usaba porque se podían romper, digamos, una cosa de ese tipo. Es una cosa muy chilena, parece, no sé. Pero por otro lado también es que todo lo que tiene que ver con los objetos, tú lo conoces muy bien, lo has trabajado y has escrito sobre eso, tiene que ver con tráfico, así que las especies se pierden porque se venden, se revenden, salen, ¿no es cierto? Estas especies saldrían muy bien mantenidas por el tiempo que están en algún anticuario, en algunos países donde se hace esto es más fuerte, digamos, donde hay un mercado, digamos. Entonces, siempre las instituciones tienen ese temor de que, ¿qué pasa si el inventario original no corresponde con los objetos que tenemos nosotros ahora en el colegio o en el museo? Cuando yo llegué como director, por ejemplo, dirán, esto era así, pues yo no tengo la culpa, y entonces pueden hacer un insumario después por haber perdido objetos porque están inventariados, ¿no? Sobre todo si son instituciones públicas. Entonces, la primera reacción siempre es de rechazo, es decir, no, a ver, tratemos de que no se haga esto. Entonces, mi pregunta es justamente por eso. ¿Cómo tú te vinculas con la comunidad para mostrar, ¿no es cierto?, que no eres simplemente una estudiosa, una investigadora que quiere, comillas, hacer una suerte, como le llaman ahora, está muy de moda, extractivismo, un extractivismo, digamos, científico, digamos, colonial, así, sacar información y usarlos digamos, como para tu propio beneficio, sino que tú estás haciendo algo mucho más allá, que es re interesante. Tú quieres hacer un inventario no solamente de esas instituciones, sino que de todas las instituciones que en algún momento trabajaron con esto, y después hacer, según entendí, una suerte de humanidades digitales, ¿no es cierto? Tener un mapa, un mapeo, un dato, una suerte de big data también asociados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú puedes, o cómo has podido enfrentar ese tema de ganarte a las comunidades? No sé, esa es mi primera pregunta, por ahora. Sí, bien, sí, ha sido un trabajo lento y como dije yo, involucra mucha diplomacia y también involucra intercambio. Por ejemplo, en el Liceo Gregorio Cordobés establecimos una muy buena relación con la profesora que está a cargo de la sala museográfica, que a su vez ella dirige un taller patrimonial. Entonces, una manera de yo retribuir la apertura y la posibilidad de que ellos me ayudaran con los inventarios, por ejemplo, fue hacer nosotros como equipo la transcripción del inventario de los gabinetes y compartirlo. También otra manera de retribuir es a través de talleres escolares para el taller patrimonial que ellos hacen. Entonces ellos me piden un tema, yo lo desarrollo ahora en la virtualidad y le hacemos un taller del tema que a ellos les interese para los niños, para las niñas. Entonces, de esa forma vamos estableciendo lazos de colaboración. En el Liceo Enrique Molina también nos abrieron las puertas y nos indicaron cómo trabajaban con los alumnos y cómo los chicos se involucraban en el taller patrimonial que dirigían las profesoras. Entonces quisimos destacar ese trabajo, incluso invitamos al director y le hicimos una once a los niños. Eso no lo cubre Fondes, sino yo nomás, pues, ni en el proyecto interno tampoco. Nos organizamos con otras colegas, y en Concepción lo organizamos una rica once, invitamos al director, sacamos fotos, y en el fondo que dejamos muy en claro que nosotros solamente estábamos ahí para valorizar lo que ellos tenían, en ningún caso como para hacer una amenaza al respecto. Y así también el equipo, a medida que sabe que hay, por ejemplo, en el Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez,
allí fue mi coinvestigador y su grupo de estudiantes quienes fueron entrando por ahí, intercambiamos varias cartas con la directora y finalmente nos abrieron eso. Y por ejemplo, las fotos profesionales que nosotros sacamos, yo traje una, pero hicimos varias más, todo eso lo compartimos con el liceo, lo compartimos. Y nos pidieron una nota de prensa, le hacemos la nota de prensa. Entonces, cada institución es un trabajo, un trabajo. Y ahora seguimos por otras, pues y así vamos. Entonces, generalmente se busca también eso, ver que si ustedes nos abren a nosotros las puertas, nosotros como equipo también podemos aportarle algo a ustedes. Y aunque es lento, nos ha dado ahí algunos resultados, pero tenemos que seguir. Pero sería bueno en algún momento contar esa experiencia, escribirla, dejar algún registro de lo que tú estás haciendo, porque es muy interesante, porque tú estás demostrando directamente cómo nosotros podemos vincularnos con la comunidad, porque nosotros tenemos el gran tema de que trabajamos súper desvinculados y hacemos algo con esos 1000 científicos, 1000 aulas, con fondos y vamos a, ¿no es cierto?, a dar una charla, pero la charla es otra cosa, no es lo mismo que lo que tú haces, digamos, porque lo que tú haces tiene un resultado bien directo y hay una vinculación de conocimiento que es bien extraordinario. Ojalá dejar algún registro en algún momento, digo yo, porque demuestra cómo se puede hacer ciencia de una manera distinta. Nos ayuda a todos, digamos, los que hacemos investigación científica, no solamente de humanidades, de otras áreas. ¿No? Sería bonito. Yo te felicito por eso, que están realmente requiere un trabajo muy, muy fuerte que a veces en la universidad nosotros no lo hacemos, para ser bien sincero. Así que es súper bueno, sí. Oye, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar? ¿La Cecilia? Sí, gracias Carolina, sí, está súper bonito el trabajo y la idea, imagínate, yo pensé, ay, voy a ir, pero no, sí tengo que ir, pero aunque a mí ese tema, pero al final uno siempre encuentra aspectos de los que aprenden, como decía Carlos, desde la forma de relacionarse con las personas que uno trabaja. Y yo lo que te quería preguntar algo más general del contexto de esto que tú decías de los cambios en los métodos de enseñanza y este periodo de enseñanza, como estas tendencias educativas que además eran a nivel, por lo que tú decías, ministerial, si habían grandes diferencias entre los liceos, como, o sea, lo que, en el fondo lo que te quiero preguntar es por la política educativa y las diferencias territoriales, la equidad en eso, la uniformidad que podía tener, si podías hacer algún comentario sobre la política educativa y su reflejo en esta materialidad. Sí, bueno, lo que hemos rastreado hasta el momento, porque la verdad que nos falta rastrear muchas cosas. Efectivamente, el sistema concéntrico se empezó a aplicar en Chile desde 1889 y los naturalistas van a adherir bastante bien a esta nueva metodología que propiciaba el conocimiento de la historia natural, porque fue justamente ese año que se aumentaron las horas de historia natural en los liceos y van a preparar incluso manuales de enseñanza de historia natural. Esos felizmente están digitalizados en el Museo de la Educación, entonces es fácil acceder a ellos. Ahora, es cierto que, bueno, los liceos en el siglo XIX son lugares privilegiados, no es lo mismo que hoy en día, muy poca gente, ustedes saben, estudiaba, seguían siendo lugares privilegiados. Pero por lo que hemos podido observar en las fuentes que hemos consultado hasta el momento, al parecer sí hay diferencia en cuanto al presupuesto, y ahí nos falta indagar, porque no todos los gabinetes son exactamente iguales. Hay gabinetes que, por lo que cuentan, ¿no es cierto?, las cartas del Ministerio de Instrucción Pública, los archivos internos, que hay algunos que al parecer están en más desventaja. Los que claramente siempre están en desventaja son los de niñas, porque a los de niñas llega lo que sobra. Eso sí no hemos podido dar cuenta. Para ellos no hay un presupuesto muy elevado. Pero sí dentro de los liceos, claro, se establecen, no hemos podido rastrear bien, tenemos que hacerlo, como también ciertas jerarquías. Y de ahí que hay algunos liceos y cartas de directores, eso sí hemos encontrado, que solicitan al ministerio nuevas especies porque algunas se deterioran, que por favor le envíen, ¿cierto? Y ahí muchas de esas peticiones derivan a los museos de historia natural.
pero sí, al parecer, las fuentes nos indican hasta el momento que sí hay diferencia en cuanto a las categorías, a la jerarquía, y no todos recibirían el mismo presupuesto para gabinetes. Y perdónalo Entonces, sí, poquito, porque hemos ido tan lento que nos faltan tantas cosas. No, pero está súper entretenido, gracias. veo que Jorge tiene levantada su mano virtual. Hola Carolina, Hola, bueno, Jorge. felicitarte por la presentación, estuvo es un cruce muy interesante ahí entre la historia de la educación, la historia de la ciencia. Eh, yo quería preguntarte si es que a través de lo que has hecho en este trabajo, quizás no la preocupación central, pero si has podido encontrar indicios o referencias de quiénes eran y cómo practicaban el oficio de la taxidermia en particular. Como, no sé si has podido encontrar registros asociados a eso, si por ejemplo se trataba de personas extranjeras, se trataba de un puñado de personas concentradas dentro de alguna institución, como por ejemplo el Museo de Historia Natural, o si había agentes independientes, por ejemplo. ¿Has podido encontrar algo relativo a ese aspecto en específico? Sí, gracias por tu pregunta. Eh, sí, mira, Jorge, muchas especies se compraban en el extranjero, entonces se traían de afuera, sobre todo las más exóticas. Vemos que, bueno, también el Seminario San Rafael, el Liceo Gregorio Cordobés, tienen piezas exóticas, ¿ya? Y caras, y todas esas se encargaban al extranjero. Habían casas especializadas que enviaban las especies listas. Pero en cuanto a las que se hacían en el territorio nacional, que también eran varias, sí pensamos que muchas de ellas las habrían hecho los taxidermistas que trabajaban en los museos de historia natural. Por ejemplo, en Concepción, en su primera época, el taxidermista se llamaba Pedro Castillo, eso es lo que pudimos rastrear en una. En Valparaíso es más fácil porque hicimos ya el estudio de la trayectoria de José Carpeneto Corsiglia, que estuvo como 50 años haciendo piezas para el museo. Entonces, de él sí es fácil determinar, los del mismo museo lo pueden decir porque conocen muy bien sus piezas, que cuáles de esas fueron a parar a los liceos de Valparaíso. Hay algunas piezas que fueron a parar a la escuela italiana que hizo José Carpeneto, y seguramente algunas de las especies que aparecen ahí en el del Liceo Eduardo Labarra, lo más seguro es que él también haya sido el autor de las piezas, porque como está más estudiado, en el mismo museo reconocen la forma, aunque no haya firma ni un pie, saben cómo rellenaba los animalitos, y por ahí sacan, ¿no es cierto?, su autoría. Ahora también subimos que muchas de esas piezas, aunque es verdad que pueden ser atractivas para el tráfico, pero también es muy factible verlas como basura. Y así también muchas piezas taxidermizadas han terminado en la basura. Por eso que también se ha perdido muchísimo por la falta de valoración, y porque estas especies además requieren espacio para ser, ¿cierto?, exhibidas y bien mantenidas. Entonces tenemos el caso, sí podemos rastrear en Valparaíso, y bueno, sí se han rastreado en Santiago. Daniela Serra en su investigación doctoral rastreó los primeros taxidermistas que trabajaron en Santiago con Claudio Gay en el Gabinete de Historia Natural. También están los testimonios de los taxidermistas del Museo de Historia Natural en Santiago, y ahí sí es fácil seguirle la pista. Es muy posible que ellos ya también hayan confeccionado piezas, porque el taxidermista también trabaja particular, ¿entiende? En algunos casos pueden donar piezas, pero en otras también hay venta. Y en ese sentido, Edwin Reed, por ejemplo, se ha convertido en un ejemplo de ese naturalista negociante, que era muy propio de la época, no tenía nada malo tampoco, porque tampoco es que recibieran un sueldo al principio por hacerse cargo de los museos y todas estas cosas. Entonces, había entre ellos también mucho negocio, y aprovechaban, digamos, estas circunstancias. Muchos naturalistas también tenían conocimiento de taxidermia. ¿Mm? Y ya para el siglo XX, los taxidermistas también, y esto es bien interesante, a lo mejor se sale un poco, pero los taxidermistas también van a ser contratados en las universidades, como le pasó a José Carpeneto, para enseñarle a los estudiantes de biología
las técnicas de taxidermia, que los naturalistas solían conocer bien. Y eso por el momento es lo que podría decir. Gracias, Carolina. Gracias. Bueno, no sé, Felipe. ¿Sí? Trujillo, Sí, gracias. Hola, oye, muchísimas gracias, un gusto, me encantó la presentación y creo que tiene muchas como aristas desde las cuales como perderse y reflexionar, porque ya el trabajo con liceos es un mundo en sí mismo en términos de la retribución, de también la dinámica propia de la vida de los liceos y todo, sobre todo cuando es también con regiones y las relaciones como entre regiones y Santiago, como que creo que hay muchos temas bien interesantes, como decía Carlos, que en este propio aprendizaje de esa relación hay mucho que decir. Como una o dos consultas que haría por curiosidad más que nada, sea la primera de que es posible, yo sé que han avanzado, todavía está en proceso, y dicho sea de paso, yo creo que han avanzado bastante rápido para lo difícil que es, incluso no en pandemia, trabajar con liceo, y más a una hora, así que yo estoy muy sorprendido. En primer lugar, preguntarte si es que es posible rastrear en algún documento, fuente o conversación, más o menos, quiénes han sido los principales agentes o actores interesados en mantener a los liceos con estas piezas y estos gabinetes. ¿Son los profesores, son los directivos, es algún agente cultural vinculado con alguna política central? ¿Quién es como el principal mediador, por así decirlo, que mantiene y que hace de que estas piezas sigan acá? Y lo otro tendría que ver con, que un poco lo respondiste con el último comentario, como imagino que es muy de nicho y que son pocos, ¿qué tan factible sería hacer un seguimiento biográfico, profesional, de algunos taxidermistas? Como si es que hay trabajo ya en esa línea, o si tú es factible como hacer un seguimiento de esos personajes, como estas dos preguntas solamente, pero muy, 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 muy agradecido por lo que has presentado. Muchas gracias, Felipe. Sí, mira, con respecto a la primera, si es posible rastrear quiénes fueron los agentes que mantienen esta pieza. A día de hoy no hay una política estatal. De hecho, bueno, unos tesistas que yo tuve hace 2 años, también, bueno, beneficiado gracias al Fondo de Iniciación, rastrearon varias cositas en los liceos de su zona y se dieron cuenta que, sobre todo, por ejemplo, después del régimen militar, los recursos de la educación bajaron y si ya estas metodologías prácticas y los gabinetes iban de capa caída, ya con la dictadura fue el acabose, o sea, ahí se perdieron muchísimas cosas y no ha habido una política ¿ya? Pública con respecto a este patrimonio. Ahora recién yo creo que hay distintos sectores que desde la universidad o los museos están potenciando y se dan cuenta del valor patrimonial. ¿Y quiénes son los agentes? Los que nosotros hemos visto hasta el momento, son los profesores. Son los profesores que gastan su tiempo, que nadie les paga por presentarse a los proyectos Fondar, para conseguir la vitrina, para animar a las niñas y a los niños en preparar, ¿no es cierto?, actividades y cosas. Son los profesores que están ahí y como te digo, no, tampoco se les retribuye y muchos ni siquiera entienden, ¿ya? Entonces ellos también han comentado, ellas sobre todo, la incomprensión que tienen, ¿cierto?, el trabajo de mantener lo que eran estos antiguos gabinetes. Entonces, claro que falta una política central o un proyecto potente, así como en España el proyecto SEIMES, que reúne a todos los institutos de enseñanza secundaria principales y inyectan recursos, e inyectan horas para un profesor para que se dedique solo a eso. Aquí todavía estamos lejos, entonces en realidad son las iniciativas particulares las que están sosteniendo las iniciativas de las salas museográficas que encontramos hasta el momento. ¿Y qué tan factible es hacer el seguimiento de algún taxidermista? Sí, es factible y es además un trabajo fascinante y que todavía queda mucho por hacer. Yo tuve la suerte de poder, de que me encargaron este trabajito de José Carpeneto Corsiglia, sacamos su biografía, trayectoria, está publicado
¿cierto? Las colecciones bajo la lupa de lo que antes, ¿no es cierto?, era la DIVAN. Ahora, digamos, es la subdirección de, no sé cómo es ahora la sigla. Bueno, ahí está. Lo publicamos. Y era maravillosa la trayectoria de José Carpeneto porque había hecho mucho por el museo, era el artífice de las principales colecciones de aves de la región, ya, las que existen en taxidermizadas, y también las que están preparadas para el estudio de los estudiantes de biología, de zoología, ¿ya? Porque además del animal, con presencia, ¿no es cierto?, con apariencia de vida, está la piel en sí tratada, ¿no es cierto?, que son colecciones especiales donde por ejemplo, los pajaritos se guardan, ¿no es cierto?, la piel para que los estudiantes universitarios puedan ir y estudiarlo y analizar también, ¿cierto?, los cambios que la microevolución de la especie. Por ejemplo, eso también me lo explicaron en el museo, yo no lo tenía tan claro. Ahí está por hacer la historia de casi todos los taxidermistas. Yo creo que también ahora los taxidermistas se están empoderando porque se dan cuenta que son pocos y ya hay como movimiento. Yo me he comunicado con varios de ellos y la verdad que sí tienen ganas de mostrar más ahora lo que están haciendo. Y espero que se empoderen cada vez más. Y ojalá nosotros podamos contar su historia. En Francia trabaja un investigador que es Santiago Aragón, y él escribió un libro precioso que se llama La piel de un animal, y estudia las trayectorias de los hermanos Benedito, que fueron los taxidermistas que trabajaron en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid durante gran parte del siglo XX. Entonces a nosotros también a lo mejor nos falta así un estudio profundo y hermoso de ese oficio. Oye, en el ánimo de pensar en este trabajo, ¿no es cierto?, y su proyección, que tiene muchísimas, ¿no es cierto?, como habíamos mencionado varias, quizá una opción, estaba pensando, podría ser, tú conoces ese tema del Horizonte Europa, que son proyectos europeos, que como Chile es un país de los considerados de medianos altos ingresos, aunque no lo podemos creer, no nos financian a nosotros directamente como chilenos, pero a argentinos, a todos los otros países sí, digamos, qué sé yo. Pero en ese caso, ¿no es cierto?, se puede hacer un grupo de trabajo donde tiene que haber 4 universidades o 3, creo, europeas, y 4 de afuera, y se puede hacer un grupo grande, ahí tal vez podrías pensar en eso ahora que va a estar allá, o yo sé que tú tienes vínculos ya, pero para poder, ¿no es cierto?, hacer un mapeo, porque lo que tú estás haciendo es un mapeo, eso es lo interesante, ir sumando más colegios, en la medida en que se vea que esto existe, que funciona, que tú le muestras un resultado, y que hay una vinculación con los colegios, ¿no es cierto?, puede ir al Instituto Nacional, a otros colegios más, que me imagino que también tienen que tener. El Instituto Nacional tiene muchísimas cosas. Nosotros le escribimos por otra razón al Instituto Nacional, por temas de meteorología, y claro, como hay un vínculo con la Universidad de Chile, supongo que también eso influye, no sé, nos pasaron una carta, digamos, de patrocinio, otra cosa que después cuando funcione, cuando el proyecto se hace, porque ya nos ha pasado con otras instituciones, nos pasan lindas cartas y después nadie se acuerda o te tramitan, en fin. Pero yo creo que tal vez podrías pensar en la posibilidad de ir al más proyecto, porque tienen que ser colaborativos con fondos. Si no hay en Chile, se pueden buscar los fondos en otro lado, con fondos europeos que se pueden hacer, y ahí hay que ver a nivel de colegios cómo trabajar. Pero tú lo has demostrado y tienes una cosa que tiene algo avanzado, digamos, en ese sentido, se podría hacer. Yo te quería hacer una pregunta más teórica, sí, para ponerla un poco más difícil, pero no sé cuáles son tus referentes, o cuál estás pensando cuando piensas en el objeto. Porque una cosa que nosotros hemos trabajado el objeto como mediador, o sea, media entre lo local y lo global, sabemos, ¿no es cierto? Media entre el conocimiento experto, conocimiento de legos, en este caso está súper claro esa mediación, ¿no es cierto?, entre lego y experto, media entre las instituciones, es decir, Museo de Historia Natural de Santiago, Museo de Historia Natural de Valparaíso, liceo tanto, también arrastra un aspecto de género. Tú lo has mencionado varias veces, pero yo quisiera destacar que hay una interpretación que se puede hacer de género que es bien relevante y no podemos, bueno, el tema de género no podemos olvidar, porque el tema de género es transversal a todos los trabajos que hacemos. Ahora prácticamente el tema de género en últimos años ya no se ha transformado en un tema de nicho, digamos, sino que es transversal a todos los que trabajamos en nuestra disciplina. En algún momento tenemos que plantearnos el tema. También está, ¿no es cierto?, mediando entre las disposiciones de género, en fin.
mi pregunta va por ese lado, ¿no es cierto? No sé si, no digo que tengas nombre en este momento, no es un examen, pero pero más o menos, ¿cuáles son como los referentes en los cuales estás pensando? Porque si se puede pensar en esto de la mediación de los objetos, podríamos pensar en, tú sabes que yo siempre ando pensando en locuras así como publicaciones o cosas raras, ¿no? Entonces, en algún momento en un dossier o algo así que se podría pensar en estos objetos mediadores. Algo nosotros hicimos las Flaxo, ahora no sé si vieron que tuvimos un encuentro hace poco, que hubo una invitación y algunos participaron, creo, con la Flaxo Ecuador, que estábamos viendo ese tema de los objetos como mediadores. Y tal vez se podría pensar en un dossier, en una cuestión donde podemos mirar esta mediación de distintos puntos de vista. Y tú tienes una mediación ahí, y nosotros con los objetos astronómicos, por ejemplo, podríamos pensar en otra. ¿Te das cuenta? No sé cuáles son como tu idea al respecto, más allá del tema específico que estás trabajando. Claro, bueno, con respecto a lo que señalabas de esta visión de género, bueno, efectivamente la taxidermia ya fue trabajada por Donna Haraway, quien escribió un libro sobre la taxidermia desde esa perspectiva, digamos, de un trabajo masculino, pensado también en un proceso que involucra desde el cazador, el preparador, y en todo un sistema jerárquico que llega finalmente a la interpretación de una pieza en un ambiente donde, por supuesto, predomina, ¿no es cierto?, el género masculino y una idea patriarcal en torno a la construcción de los objetos. Ese fue un texto que la verdad fue bien inspirador y una visión importante. También hemos ido utilizando algunos trabajos previos, por ejemplo, como João Madifilho en Brasil, Santiago Aragón en España, y Gabriela Mayoni en Argentina, que ellos también han estudiado los objetos taxidermizados, destacando el valor pedagógico y sobre todo viendo esa perspectiva, el valor pedagógico que en su momento tenía la taxidermia y las múltiples posibilidades de interpretación en ese sentido. La taxidermia además es verdad que actúa como este objeto mediador, tiene ese potencial de vincular, ¿cierto?, una representación de un animal, de poner a un observador, ¿cierto?, imaginando, ¿cierto?, un escenario que va acompañado en la mayoría de los casos también con dioramas. Entonces la taxidermia en sí, el animal, no es solamente el animal disecado, sino que tiene la interpretación que el taxidermista hace de ese ambiente, la apariencia de vida que él le quiere dar. A veces el taxidermista va a depender mucho, ¿no es cierto?, del conocimiento que él mismo tenga sobre el movimiento de los animales en su estado vivo, ¿verdad?, para poder representar en esa, ¿cierto?, en esa pieza, ¿verdad?, con cierta relativa objetividad esa naturaleza, digamos, esa naturaleza representada, e incluye también un trabajo de la composición de un diorama. Por eso que también la taxidermia involucra aspectos no tan solo técnicos, sino que también artísticos, artísticos y científicos. Entonces, ese cruce yo creo que también es sumamente importante destacarlo, y efectivamente podemos ver este objeto como un objeto mediador entre una naturaleza recreada y un espectador, sobre todo en una sociedad que no contaba con los medios tecnológicos como los que tenemos hoy en día nosotros. Y que a veces ese acercamiento a esa pieza, esa proximidad, al ver un caimán, al ver un chimpancé, es la única posible, salvo de los libros de zoología. Entonces, claro que tiene un gran potencial de análisis en sí como un objeto. Bueno, quedamos pendientes si en algún momento se podría pensar en un dossier, si vamos avanzando en esta idea de los mediadores, pero más amplio, y no centrarlo solamente en un tema como lo que hemos hecho nosotros con meteorología, astronomía, sino que ampliarlo un poco más. Por eso creo que es buena esa visión. Se podría pensar de distintas áreas, porque tú ves el tema en una amplitud mayor. ¿Hay una pregunta, Jorge? Sí, hola, yo tengo problemas con la cámara. No hay problema, así no hay que problema. estoy con esto. Primero que nada, felicitar la presentación, estuvo no solo interesante, sino que además es motivante respecto al tema de investigación justamente de los
objetos intermediadores. Yo quería hacer una pregunta, pero también quería, antes de eso, señalar que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con objetos de arquitectura. Entonces, por decirlo así, con documentos de arquitectura. Hicimos un trabajo con un documento en especial de la Corby en que si bien exponía ciertas tipologías, en realidad no estaba pensado para que las tipologías fueran reconstruidas, ¿no? O sea, era técnico hasta cierto nivel, pero en otra parte estaba pensado como para que se conociera en el público, que se publica justo en un momento en que hay una conferencia internacional, etc. Entonces, dentro de eso, obviamente trabajamos con la idea de Haraway, por un lado, por otro lado con la idea de Susan Lee Stark y Jeffrey Walker con el tema de los objetos de frontera, que también parten, digamos, con un estudio sobre un museo, y que es un museo de zoología, creo, de Berkeley, donde uno de los elementos que es interesante y que quería hacer la consulta es cómo resolvían el elemento, por ejemplo, de los ojos, que son elementos que son estandarizados, porque hay mucho, según lo que se ha señalado, hay mucho de, por decirlo así, de artesanía o de interpretación de la misma persona que está haciendo la práctica de taxidermia, pero también globalmente se trata de prácticas que tienen algún grado de estandarización, por ejemplo, el tipo de ojo, algunos elementos como los dientes, que como que venían, por decirlo así, dentro de un mercado global que lo ofrecía. Y habían, qué sé yo, empresas, etcétera. Bueno, que también en el caso de las, perdón, pero con el caso del tema de la pérdida de daño, perdón, con el daño ocular en el estallido, también apareció eso, que también habían especialistas en esos elementos. Entonces, ¿cómo resolvían, si se quería consultar, cómo se resolvían esos aspectos que estaban estandarizados? ¿Cómo es la relación entre lo local y lo global a partir de esos elementos? Sí, qué interesante lo que señala Jorge. Fíjate, sí, es verdad. Hay un mercado también para como dices tú, para los ojos, para el tipo de relleno, para el tipo de hilo, para, ¿cierto?, los distintos elementos que permiten la preservación de la piel. Y el hilo del ojo es súper interesante, porque efectivamente hay dos posibilidades. Los ojos se pueden comprar en estos mercados europeos, pues generalmente este tipo de mercado se daba en Europa. Ahí tenemos hay un profesor que ahora está rastreando un poquito esos mercados. Si yo consigo, recopilo más información, la compartiré. Pero, por ejemplo, ¿cómo resolvía el tema de los ojos el taxidermista Carpeneto de Valparaíso? Que es el que tuvimos que estudiar a fondo, y salió el tema. Y uno piensa que era una cosa sumamente rebuscada y difícil, o que encargaba el ojo, no sé, a Europa, Estados Unidos. No. Iba a la calle Rosa en Santiago, donde vendían la manualidad y cosas así. Estamos hablando de principios del siglo XX, pero ahí iban y compraba ojos de muñeca, distintos tipos de ojos de muñeca. Y eso los adaptaba y los ponía en las especies. No era nada muy sofisticado. Yo quedé un poco impactada cuando me dice, no, si en Calle Rosa venden ojos de muñeca. Así lo solucionaba. Entonces, claro, a lo mejor en el ámbito local adaptan un poco lo que tienen a mano, ¿cierto? Para ir preparando sus especies, pero ciertamente existe un mercado internacional potente, y habría que ver en qué medida también los taxidermistas chilenos acudían a él. Súper interesante esa adaptación. Sí, porque, claro, uno piensa que todo se hace a lo mejor comprando, importado, pero a veces las cosas son más artesanales de las que parecen. Y por eso que es importante, y yo, ahí me falta una parte, ahora a fin de año vamos a empezar las entrevistas con los taxidermistas, que será otra parte del proyecto, que a lo mejor no la puse ahí, pero está dentro del programa de actividades, porque son personas que realmente hacen cosas fascinantes, y tienen mucho que decir al respecto. Solamente que hasta el momento encuentro que escriben poco, deberían escribir muchísimo más, para no ser nosotros lo que tengamos que contar, ciertos aspectos que ellos conocen tan bien.
pero sí, a medida que ellos también vayan contando su experiencia, porque la taxidermia también ha evolucionado mucho. Hay una historia, una evolución de las técnicas de taxidermia que tienen, ¿cierto? Contienen su propia historia. Y eso tampoco se ha escrito tanto. Bueno, está lo de los ojos me encontré genial, porque demuestra, ¿no es cierto?, que cuando uno empieza a hacer reconstrucciones históricas, todas estas grandes visiones así media extrañas quedan un poco, un poco ridículas, claro. Son cosas siempre son más simples de lo que uno piensa. Y lo interesante, ahí está el elemento local, pero el elemento local, ¿cómo solucionar un problema? ¿No es cierto? ¿Cómo solucionar un problema? Bueno, de la forma más rápida, simple, sencilla, es como funciona, digamos, y uno no se lo imagina. Así. Igual está bueno esto, como tú lo has ido trabajando. No sé si hay otra pregunta antes. Siguiente, digamos, de ir concluyendo. Yo tenía más cosas, pero tenía que ver justamente con el tema de la mediación, sigue un poco en la misma idea, y con la, un poco con la inquietud de tal vez ir armando alguna mesa. El próximo año vamos a pensar en a ver si podemos hacer nuevamente la jornada de historia de la ciencia y la tecnología, el segundo semestre probablemente. Así que tal vez pensar una mesa que sea, estoy pensando en mesas que sean más transversales, eso es lo que hace que discutan los que trabajan objetos de tipo como de museo, digamos, con los que trabajan otro tipo de cosas, digamos, que sean un poquito más, o sea, que sean discusiones más sacadas de nuestro nicho más particular de trabajo, eso es lo que quiero decir. Y tal vez de ahí hacer la idea de hacer un dossier o una cosa así, una revista. Si quieres organizar algo, me dice Jorge, cuenta conmigo, gracias. Entonces, sí, siempre estamos siempre organizando cosas. No sé, yo creo que pasamos todo el tiempo organizando y nunca vemos, bueno, sí, también vemos, pero vemos los frutos de esto, pero es como que pasamos un tiempo largo organizando encuentros, como que estamos en esa fase. Bien, oye, vamos a hacer parar la grabación, ¿ya? Ahora.